Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Itayetsi Ortega Pérez y el día de hoy voy a presentar mi ensayo, que son los desafíos y beneficios de contratar a una persona con discapacidad en México. A lo largo de esta presentación del ensayo abordaré varios temas como el marco legal, la situación actual que tiene México, barreras en México para la contratación de estas personas, qué papel juegan las empresas dentro de todo esto. Entonces, pues abordaremos el contexto general de la inclusión laboral de personas con discapacidad en México y analizaremos cómo este tema refleja tanto retos sociales como oportunidades de crecimiento humano e incluso económico para las empresas. Y bueno, como primer punto tocamos el marco legal y normativo, pues que en México contamos con un marco legal y normativo que protege los derechos laborales de las personas con discapacidad. En el ensayo toco un artículo que es el artículo 27, que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y este establece que todos tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones y en entornos inclusivos y accesibles. Esto incluye la posibilidad, disculpen, de elegir libremente un empleo acorde a las capacidades e intereses de las personas. Desafortunadamente, en la práctica, muchas empresas no consideran la accesibilidad dentro de sus procesos de reclutamiento y por ende tampoco en sus espacios laborales. Y pues desafortunadamente esto limita la participación de las personas con discapacidad y contrasta los principios de no discriminación, autonomía e igualdad de oportunidades que dicta dicha ley. Pues esto nos hace plantearnos la pregunta pues importante de que si existen estas leyes, ¿por qué no logran traducirse a cambios reales? Y esto se debe a que puede ser en la falta de cumplimiento o supervisión de recursos para garantizar que estas normativas se apliquen de manera correcta. Con los datos anteriores nos podemos dar una idea de la situación actual en la que se encuentra México respecto a estas personas, ya que a pesar de que tenemos leyes que abogan por estas personas, no se tiene un resultado efectivo o el resultado esperado. Según datos del INEGI, en el 2020 se registraron más de 13 millones de personas con algún tipo de limitación física o cognitiva en México. Pero pues a pesar de este número significativo, solamente el 30% de ellas participa efectivamente dentro del mercado laboral. Esta cifra contrasta el porcentaje de participación laboral de las personas sin discapacidad, lo que pone en evidencia la gran desigualdad que existe en este país respecto al trabajo. Además, dentro de este grupo, las mujeres con discapacidad enfrentan mayores dificultades que los hombres, ya que esto refleja una doble exclusión, ya que no solo deben superar las barreras asociadas con su discapacidad, sino también con los prejuicios de género que se tienen dentro del país. Estos datos son bastante preocupantes porque nos muestran que a pesar de los avances legales que se tienen, persisten brechas significativas que dificultan el acceso al empleo digno para este sector de la población. Y cuando hablamos de barreras para la inclusión laboral, encontramos diferentes tipos. En primer lugar están las barreras sociales y culturales, como los prejuicios que asocian que la discapacidad va relacionada con una menor producción o una menor capacidad para realizar cierto trabajo. Este estigma genera desconfianza en los empleados y en muchos casos desalienta la contratación de estas mismas personas con discapacidad. Por otro lado, también tenemos las barreras estructurales que incluyen la falta de infraestructura adecuada en los espacios laborales o procesos de selección que pues no consideran a estas personas. Tal podría ser el caso como un edificio sin rampas o un sitio web de empleo inaccesible para las personas con una discapacidad visual y pues esto puede generar una gran pérdida de candidatos al momento de querer contratar a alguien. Por último, encontramos la falta de oportunidades educativas y de capacitación que limita las habilidades necesarias para competir dentro del mercado laboral. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de acceso a la educación lleva a una falta de oportunidades laborales, perpetuando la exclusión. Es aquí donde te preguntas qué papel tienen las empresas dentro de todo esto, porque las empresas tienen un rol fundamental en la inclusión laboral. Más allá de cumplir con su responsabilidad social, incluso pueden llegarse a ver beneficiados enormemente al incorporar a personas con discapacidad en sus equipos.
Por ejemplo, existen incentivos fiscales en México que reducen los costos de impuestos para las empresas que contratan a personas con discapacidad, además de que pueden reducir o deducir, disculpen, al 100% los gastos relacionados con la adaptación de espacios laborales. Pero los beneficios no solo pueden llegar a ser económicos, ya que se ha demostrado que los equipos diversos que incluyen a personas con discapacidad tienden a ser más innovadores, colaborativos y comprometidos con su trabajo. Esto no solo mejora el ambiente laboral, sino que también impacta positivamente en productividad. También es importante mencionar que la adaptación de puestos no siempre significa o no siempre implica grandes costos. Muchas veces también se trata de cambios sencillos como ajustar horarios o proporcionar herramientas específicas para estas personas. Lo crucial es que las empresas vean más allá de los prejuicios y reconozcan el talento y la capacidad de estas personas que pueden ofrecer dentro de estos entornos laborales. Y bueno, ya que a las empresas se les dio un reconocimiento tan importante dentro de este tema, México también ha implementado programas y políticas públicas que buscan fomentar la inclusión laboral. Uno de los ejemplos más destacados es el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, que hoy en día sigue vigente y tiene como objetivo capacitar y rehabilitar a las personas con discapacidad para que puedan integrarse al mercado laboral en una igualdad de condiciones. Aparte de este, también tenemos el ejemplo de un sector privado, que es la empresa de Simia, y esta empresa emplea a personas con diferentes tipos de capacidad, lo que no solo demuestra que la inclusión es posible, sino que también genera un impacto positivo en la percepción social, mostrando que las personas con discapacidad son capaces de desempeñar trabajos de calidad y contribuir al desarrollo económico. Pero, siempre hay un pero, a pesar de los avances, aún hay desafíos porque muchos programas no cuentan con el financiamiento ni la difusión adecuada, lo que limita su alcance y por eso mismo es importante seguir fortaleciendo las iniciativas para garantizar su éxito. Y con los puntos tocados anteriormente, aunque fue de una manera muy breve, podemos concluir y afirmar que la inclusión laboral de las personas con discapacidad en México sigue siendo un gran desafío y aunque contamos con un marco legal firme, las barreras sociales y culturales y estructurales dificultan su aplicación. Sin embargo, no todo tiene que ser malo. Las personas con discapacidad tienen el potencial de aportar mucho al mercado laboral y las empresas que apuestan por el potencial, incluso no solo cumplen con su responsabilidad social, sino que también obtienen beneficios tangibles como mejoras en la productividad y su trabajo en equipo e incluso la reputación de la empresa. Y para avanzar en este tema y concluirlo, propongo algunas recomendaciones, como que las empresas deben trabajar en adaptar sus espacios laborales y sensibilizar a sus equipos para crear ambientes inclusivos. Por otro lado, el gobierno debe incrementar los recursos destinados a los programas de inclusión y garantizar que las leyes que ya existen se cumplan. Finalmente, nuestro papel como sociedad es derribar todos los estigmas asociados con la discapacidad y que estas personas no tienen la capacidad de entender o participar de la misma manera en el ambiente laboral. Entonces, en resumen, la inclusión laboral no solo es una cuestión de justicia, sino también una oportunidad para enriquecer nuestra economía y sociedad. Está en nuestras manos hacer que esto funcione y que estas personas puedan adaptarse e incluirse a nuestra sociedad como es merecido. Y bueno, con esto puedo concluir mi presentación del ensayo. Muchas gracias por la atención brindada. Hasta luego.